Imagina que te dijera que una sola decisión tomada en un paraíso idílico desencadenó todo el sufrimiento y las dificultades que experimentamos hasta el día de hoy. Adán y Eva lo tenían todo: tranquilidad, belleza e inmortalidad. Sin embargo, un solo acto de desobediencia cambió para siempre el destino de la humanidad. En este vídeo, descubriremos las verdades ocultas del Jardín del Edén, exploraremos las consecuencias abrumadoras de aquella elección y entenderemos cómo ese momento sigue moldeando nuestras vidas en la actualidad. Te invito a darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo y te asegura no perderte esta historia que cambió el mundo para siempre. Cuando Adán abrió sus ojos por primera vez, fue recibido por una belleza impresionante, una experiencia que ningún otro ser humano volvería a conocer. El aire era puro, impregnado con el aroma de las flores más radiantes, y a su alrededor, cada ser viviente prosperaba en un equilibrio perfecto. Este era el Jardín del Edén, un lugar donde la paz era absoluta, donde el dolor, el miedo y la muerte no existían. Y cuando el Creador se inclinó sobre el polvo de la tierra, algo extraordinario sucedió. No solo formó el cuerpo de Adán con maestría divina, sino que también hizo algo que ninguna otra criatura había experimentado jamás: sopló en sus narices el aliento de vida. Y en ese instante, el barro sin vida se transformó en carne viviente. Lo inanimado se convirtió en alma. Al abrir los ojos, Adán no era solo otra criatura más, sino el reflejo mismo de Dios. Aquel aliento, lleno de misterio y poder, transformó a Adán en mucho más que un simple ser viviente. Se convirtió en una extensión del propio Creador sobre la tierra. En sus ojos se reflejaba la eternidad, y en su corazón latía el amor perfecto que dio origen a todo lo que existe. La grandeza de Adán no solo estaba en su apariencia externa, sino en su esencia. Creado a imagen y semejanza del Altísimo, se alzaba único entre todas las criaturas, llevando dentro de sí la huella del Creador. Era un ser capaz de pensar, sentir y elegir, tal como su Dios. Con el aliento de vida, Adán se convirtió en el puente entre el cielo y la tierra, la manifestación viviente de la voluntad divina. Su existencia representaba la promesa de una humanidad destinada a reflejar la gloria de Dios en cada pensamiento, gesto y decisión. La responsabilidad que llevaba sobre sus hombros era inmensa, pero también lo era el honor de ser el primero, el amanecer de la historia humana. Entre árboles majestuosos y ríos cristalinos, Adán recibió una misión sagrada: cultivar y cuidar el jardín. No era un simple espectador, sino el guardián y protector de un mundo incomparable. Cada planta que florecía y cada fruto que maduraba estaban bajo su cuidado atento. Sus manos, formadas por el mismo Creador, trabajaban la tierra, continuando la labor divina. Mientras trabajaba, Adán encontraba alegría al ver cómo la creación prosperaba bajo su mirada vigilante. Pero no solo las plantas estaban bajo su autoridad. El Creador le presentó cada criatura de la tierra, desde el majestuoso león hasta el insecto más diminuto. Con la sabiduría otorgada por Dios, Adán les dio nombre a todas, forjando un vínculo único con cada ser viviente. Se convirtió en un gobernante compasivo, el encargado de proteger y cuidar, experimentando así la libertad de ser un CEO creador en el mundo que se le había confiado. El Edén, en toda su magnificencia, le otorgaba a Adán total libertad, pero esa libertad tenía un propósito. Cada tarea que realizaba, cada criatura que nombraba, era un testimonio de su responsabilidad y un reflejo de su naturaleza divina. El Jardín del Edén no era solo un paraíso deslumbrante, sino también el escenario donde las decisiones de Adán moldearían el rumbo de su vida y el destino de la humanidad que vendría después de él. Y en lo más profundo de Edén, donde cada hoja brillaba bajo el sol y el sonido del agua fluyendo resonaba como una dulce melodía, Adán comenzó a sentir un vacío creciente. Había nombrado a todos los animales, pero se dio cuenta de que no había nadie como él, nadie con quien pudiera compartir su vida. Al ver la soledad de Adán, Dios, en su infinita compasión, decidió que no era bueno que el hombre estuviera solo. Fue entonces cuando el Creador hizo que un profundo sueño envolviera a Adán. Y mientras él dormía, Dios se inclinó sobre su costado, tomó una de sus costillas y, con sus propias manos, moldeó una nueva vida. Una obra maestra. Cuando Adán despertó y sus ojos se posaron sobre Eva por primera vez, su corazón se llenó de un gozo indescriptible. Ella era parte de él. Carne de su carne. La compañera perfecta que jamás imaginó necesitar. Con una sonrisa llena de asombro y felicidad, Adán exclamó: «Esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne». Eva no era solo una compañía, ella era su igual. Creada no para estar detrás, ni delante, sino a su lado.
para caminar junto a él en el esplendor del Edén. Juntos no solo habitaron el paraíso, ellos dieron inicio a la primera relación humana. Un amor puro, sincero y perfecto, tan hermoso como el propio jardín que los rodeaba. A través de la creación de Eva, Dios completó la humanidad. Mientras Adán y Eva exploraban cada rincón del jardín, sus ojos se posaron en un árbol diferente a todos los demás. Se alzaba imponente, con frutos deslumbrantes, vibrantes y llenos de vida. Pero había algo en él, algo misterioso. Ese era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Plantado por el propio Dios, en el centro mismo del Edén. Un día, el Creador llamó a Adán y Eva. Su voz, llena de amor, pero también de seriedad, les entregó una orden clara. Pueden comer libremente de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deben comer. Porque el día que lo hagan, ciertamente morirán. Estas palabras quedaron grabadas en lo más profundo de sus corazones. Ellos comprendieron que la obediencia no era una simple regla, era la garantía de vida. A partir de ese momento, aquel árbol ya no era solo una planta. Se convirtió en un símbolo de elección. Un recordatorio constante de la libertad que Dios les había otorgado, pero también de las consecuencias ligadas a sus decisiones. El Edén, que siempre había sido un lugar de armonía y paz, ahora albergaba una prueba silenciosa. Un desafío de fe. Un examen de obediencia. Adán y Eva continuaron viviendo en el paraíso, disfrutando de su belleza, de sus frutos, de la comunión con el Creador. Pero el árbol prohibido permanecía allí, de pie, imponente, testigo silencioso de sus pensamientos más profundos. Cada vez que sus ojos se posaban sobre el fruto prohibido, un torbellino de sensaciones se apoderaba de ellos. Curiosidad, temor, duda. El Edén seguía siendo un refugio de paz, pero el simple hecho de contemplar ese fruto les recordaba la delicada línea que separaba la bendición de lo desconocido. Y aunque el paraíso continuaba floreciendo a su alrededor, algo comenzó a cambiar, algo sutil, algo profundo, algo invisible a los ojos. Desde las sombras de los árboles, una figura astuta comenzó a deslizarse silenciosamente hacia Eva. Una serpiente. Sus ojos brillaban con malicia disfrazada de inocencia. Con una voz suave, casi hipnotizante, lanzó la pregunta que resonaría a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿De verdad Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol del jardín? Sorprendida por la osadía de aquella criatura, Eva respondió: podemos comer de los árboles del jardín. Pero Dios nos dijo que no debemos comer del árbol que está en el centro del Edén, ni siquiera tocarlo, para que no muramos. La serpiente se acercó un poco más, sus palabras, ahora envueltas en tentación, sembraron la primera duda en el corazón humano. No morirán. Dios sabe que el día que coman de ese fruto, sus ojos serán abiertos, y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Aquellas palabras, como un veneno dulce, comenzaron a intoxicar los pensamientos de Eva. El fruto, que hasta entonces había sido símbolo de obediencia, ahora se presentaba ante sus ojos como una promesa irresistible. La promesa de un conocimiento que jamás imaginaron. Eva miró fijamente el fruto. Ya no lo veía igual. Ahora brillaba de un modo diferente. Parecía tener un poder que antes no percibía. El deseo de saber más, de ser más, comenzó a consumir su corazón. Adán, que estaba junto a ella, sentía la misma tensión. Sabía lo que Dios había ordenado, pero las palabras de la serpiente encendieron en él una curiosidad peligrosa. ¿Y si el fruto realmente ofreciera algo más? ¿Y si existiera un conocimiento oculto, un poder más allá de lo conocido? La duda, sutil pero poderosa, comenzó a corroer la certeza que habían tenido en el mandato de su Creador. El Edén, aquel santuario de paz, se transformó, sin que ellos lo notaran, en un campo de batalla invisible. Una guerra silenciosa. No con espadas. No con ejércitos. Sino dentro del alma humana. La serpiente observaba con astucia, mientras las semillas de la desobediencia comenzaban a echar raíces en los corazones de los primeros seres humanos. Lo que alguna vez fue un simple mandato divino, ahora se había convertido en un momento decisivo, una elección que cargaba el peso de las consecuencias eternas. El jardín del Edén, antes un refugio de paz absoluta, se sumió en un silencio inquietante. Allí, en el centro de todo, el árbol del conocimiento del bien y del mal se alzaba como un testigo silencioso, esperando. Eva extendió su mano. Sus dedos temblaban entre la duda y el deseo. Lo que antes representaba obediencia, ahora palpitaba ante sus ojos como una promesa de poder, de sabiduría, de algo más allá de lo conocido.
Con una última mirada a Adán, que permanecía a su lado, atrapado en el mismo torbellino de pensamientos, Eva tomó el fruto prohibido. Y lo llevó a sus labios. El primer mordisco selló su destino. El dulzor de la fruta se mezcló con una sensación desconocida. Un vértigo en su alma. Un vacío que ninguna respuesta podría llenar. Adán, con el corazón acelerado, vio en los ojos de Eva una mezcla de sorpresa y temor. Y aún así, guiado por un deseo incomprensible, tomó también el fruto y comió. Pero lo que encontraron no fue poder, ni gloria. Fue un peso insoportable, una carga que jamás habían sentido. En un solo instante, la inocencia del Edén se desvaneció. Y el paraíso puro en el que vivían se transformó en un lugar extraño, contaminado por la pesada carga de la conciencia. Por primera vez, se vieron desnudos. Y con ello llegó un sentimiento desconocido, la vergüenza. En un intento desesperado por cubrir su fragilidad, tejieron hojas de higuera, como si pudieran esconder su error del Creador. Pero el paraíso que antes les llenaba el alma de paz, ahora les recordaba a cada instante su desobediencia. Cada sonido, cada brisa, ya no les traía consuelo, sino culpa. El fruto que prometía sabiduría les había mostrado la amarga verdad de su rebelión. Aquello que habían sentido en su mente, ahora se clavaba profundamente en su espíritu, como una sombra que se extendía por todo el jardín. Sabían que nada volvería a ser igual. El Edén que conocieron se desmoronaba ante sus ojos. Y en sus corazones pesaba la certeza, habían roto la comunión perfecta con Dios. El recuerdo del fruto seguía grabado en sus labios, pero lo que les quedó fue el sabor amargo del remordimiento. Las hojas de higuera no podían ocultar su vulnerabilidad, ni el hecho de que habían cruzado un límite sagrado. El jardín, antes un refugio de amor, ahora parecía un lugar de juicio. Y mientras se ajustaban aquellas frágiles coberturas, sintieron con claridad la magnitud de su pérdida. Lo que antes fue libertad, ahora era miedo. Lo que antes fue confianza, ahora era dolorosa conciencia de sí mismos. Y entonces, llegó el sonido. Una brisa fresca recorrió el Edén. ¿Era la presencia de Dios? Esa presencia que antes los llenaba de gozo, ahora les provocaba un terror indescriptible. Los pasos de Dios resonaron en el jardín. ¿No eran pasos de furia? Eran pasos de un padre que busca, de un padre que ama, pero que sabe lo que ha ocurrido. Adán, ¿dónde estás? La voz de Dios retumbó en sus corazones, no como un grito de ira, sino como un susurro de dolor. Y Adán, con el alma rota, respondió temblando: escuché tu voz en el jardín, y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. El Creador, quien conocía cada detalle de sus acciones, formuló la pregunta que desataría todo el peso de su pecado. ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del cual te ordené que no comieras? En ese instante, lo que antes había sido una relación perfecta de confianza, se quebró en un ciclo de culpa y excusas. Adán, en un intento desesperado por disminuir su propia responsabilidad, señaló a Eva. La mujer que me diste por compañera, ella me dio del fruto del árbol, y yo comí, confesó, con la voz quebrada. Entonces Dios dirigió su mirada hacia Eva, cuyos ojos, alguna vez llenos de vida y alegría, ahora estaban nublados por lágrimas silenciosas. La serpiente me engañó, y comí, admitió, con el corazón pesado, envuelta en vergüenza y arrepentimiento. Lo que había sido un paraíso de belleza indescriptible, se transformaba ahora en el escenario de un juicio inevitable. Un juicio que, si hubieran obedecido, jamás habría ocurrido. El Creador, en su justicia perfecta, no podía ignorar el pecado que se había cometido. Y aunque en su rostro había firmeza, también había tristeza. La pureza del vínculo que compartía con sus primeros hijos había sido manchada por la desobediencia. Entonces Dios pronunció las consecuencias, para cada uno de ellos. Para la serpiente, una maldición eterna. Para Eva, el dolor al dar a luz y un vínculo complejo con su esposo. Y para Adán, el peso de la tierra, el sudor de su frente, el trabajo arduo y la lucha por sobrevivir. El jardín, aquel santuario de paz, quedaría atrás. Con él, quedaba enterrada la vida que una vez conocieron. El momento no solo era un juicio, era la dolorosa comprensión de lo que significa desobedecer al Creador. Adán y Eva, con los corazones destrozados, entendieron que el precio de su error era la separación de la presencia divina que antes disfrutaban sin barreras. El Edén, su hogar perfecto, se convertía ahora en un recuerdo distante. Una sombra de lo que fue. La sentencia había sido dictada.
Las palabras de Dios caían sobre ellos como un cielo oscuro, pesado, inevitable. El jardín del Edén, su hogar, se había transformado en un lugar prohibido. Un paraíso perdido al que jamás podrían regresar. Con lágrimas en los ojos y el alma desgarrada, Adán y Eva se prepararon para dejar el único mundo que conocían. Pero, en su infinita sabiduría y misericordia, Dios no los expulsó sin antes hacer un último acto de amor. Les confeccionó túnicas de piel, reemplazando las frágiles hojas de higuera. A través de esas vestiduras, el Creador no solo cubría su desnudez, también les daba protección para el duro camino que tenían por delante. Un silencioso recordatorio de que, aunque desterrados, aún estaban bajo su cuidado. Con pasos pesados, llenos de tristeza y nostalgia, Adán y Eva salieron del jardín. Cada paso se sentía más difícil que el anterior, como si la misma tierra resistiera su partida, cargando sobre ellos el peso de la culpa y la pérdida. La tierra, que una vez les ofrecía sus frutos libremente, ahora exigiría esfuerzo, sudor y sacrificio. Adán sentía en sus manos la carga del trabajo que lo esperaba. Eva pensaba en el dolor que ahora formaría parte de su existencia, el dolor de traer vida al mundo, un nuevo peso que llevaría para siempre. Y cuando miraron hacia atrás por última vez, vieron el camino al Edén bloqueado por querubines y una espada de fuego que giraba, custodiando el camino al árbol de la vida. No había vuelta atrás. Lo que se perdió, no podría recuperarse. El jardín, con toda su belleza y perfección, se convertía ahora en un recuerdo doloroso, un eco lejano de lo que pudo ser. El mundo que enfrentaban era vasto, desconocido, lleno de desafíos, trabajo duro y sufrimiento. Compañeros inseparables que serían el resultado directo de sus decisiones. Y sin embargo, en medio de su dolor, una pequeña chispa de esperanza seguía ardiendo dentro de sus corazones. Recordaban el amor que Dios había tenido por ellos. Sabían que aunque la vida fuera difícil, vivida entre lágrimas y sudor, también marcaba el inicio de un nuevo viaje. Una nueva historia por escribir. Un viaje donde la humanidad comenzaría a trazar su propio camino, llevando consigo las lecciones aprendidas, las cicatrices del pasado y la esperanza de un futuro redentor más allá de los muros del Edén. Adán y Eva se encontraron en un mundo que, a primera vista, parecía inmenso e interminable, pero que al mismo tiempo estaba lleno de desafíos que jamás habían imaginado. La tierra, que en el Edén florecía por sí sola, ahora exigía esfuerzo y dedicación. Adán sentía el peso de la tierra rebelde en sus manos, mientras el sudor corría por su rostro, luchando por dominar un suelo duro y resistente. Cada semilla plantada le recordaba el paraíso perdido, y cada cosecha, aunque modesta, era el fruto de su arduo trabajo. Eva, por su parte, enfrentaba las duras realidades de la maternidad en un mundo marcado por el dolor. El nacimiento de sus hijos, un momento que debería haber estado lleno de alegría pura, ahora estaba acompañado por la agonía del parto, un recordatorio constante de la maldición que se había convertido en su nueva realidad. Y sin embargo, mientras sostenía a sus bebés en sus brazos, una nueva esperanza comenzaba a despertar en su corazón, un susurro silencioso de que, incluso fuera del Edén, la vida y el amor aún podían florecer. A pesar de todo, la realidad de la mortalidad comenzó a imponerse. El tiempo, que en el jardín parecía no tener prisa, ahora avanzaba de manera implacable. Adán y Eva empezaron a notar las primeras señales del envejecimiento, las arrugas en su piel, el cansancio en sus cuerpos. Pero con el pasar de los años y los desafíos de su nueva vida, también descubrieron una fuerza inesperada que jamás habían conocido antes. La adversidad traía consigo la resiliencia. Aprendieron a construir, a crear, a cuidar de sus familias y a encontrar alegría en las pequeñas victorias de la vida cotidiana. La tierra, aunque terca, comenzó a ceder ante sus esfuerzos, y la cosecha que obtenían con el sudor de su frente alimentaba a sus familias y sostenía a una nueva generación. Con el tiempo, Adán y Eva vieron a sus hijos y nietos, y en ellos contemplaron reflejos de sí mismos. Sintieron el peso de sus decisiones resonando a lo largo de las generaciones. Lo que había comenzado con una elección en el Edén ahora moldeaba la vida de cada ser humano que vendría después de ellos. El dolor y el sufrimiento que conocían también se habían convertido en una parte inseparable de la existencia humana. Pero junto a esto, también estaban la fuerza, la perseverancia y la capacidad de amar y crear incluso frente a la adversidad. Aquel mundo vasto e indómito se convirtió en el escenario donde sus descendientes continuarían escribiendo la historia de la humanidad. Cada decisión que Adán y Eva tomaron, cada paso que dieron lejos del Edén, tuvo repercusiones que se extendieron mucho más allá de sus propias vidas.
Con el tiempo, comprendieron que su legado no era solo uno de pecado y sufrimiento, también era un legado de aprendizaje y redención. La humanidad, enfrentada a las consecuencias de aquel primer acto de desobediencia, descubría su capacidad de buscar a Dios, de reconstruir, de arrepentirse y de encontrar nuevas formas de vivir en comunión con el Creador. En sus últimos años, Adán contemplaba el horizonte, recordando el Edén, el sabor del fruto prohibido y las muchas décadas de lucha y trabajo que habían seguido. Pero entre esos recuerdos, también veía algo más, la determinación de sus hijos de buscar la bondad, la sabiduría adquirida al aprender de los errores de sus padres, y la fe que, a pesar de todo, aún ardía en sus corazones. Ese fue el legado que Adán dejó atrás. Un legado de responsabilidad, de comprensión sobre las consecuencias de las propias decisiones, y de la capacidad de buscar lo bueno, incluso en un mundo caído. Adán y Eva nos mostraron que, a pesar de nuestras fallas, siempre existe un camino de regreso a Dios, una oportunidad de aprender, de crecer y de marcar la diferencia. Es en este ciclo constante de caída y redención donde se revela la verdadera naturaleza de la humanidad. No como seres perfectos, sino como seres capaces de aprender de sus errores, de buscar el bien y de dejar un legado lleno de esperanza y fe para las generaciones futuras. Si esta historia de Adán tocó tu corazón, y quieres seguir explorando otros relatos llenos de poder y significado, no olvides dejar tu me gusta, compartir este vídeo con las personas que amas, y suscribirte al canal para que nunca te pierdas un nuevo contenido. Aquí, juntos, seguiremos desenterrando las lecciones más valiosas que están escondidas en las páginas de la Biblia. Porque cada historia es un eco del corazón de Dios, y cada enseñanza, una brújula para nuestra vida. Nos vemos en el próximo capítulo.